escuchás. Fandoms. Una palabra que en el vasto y gran mundo de Internet, ha demostrado tener toda clase de significados y experiencias, todo en torno a un grupo de personas que giran en torno a algo, sea una franquicia, una celebridad, y muchas cosas. Desde hace tiempo que yo al darme vuelta por varias partes de Internet, he visto o incluso experimentado cosas, algunas buenas, y otras de las que es mejor no hablar. Y es que si algo es verdad, por más sana que quiera verse una comunidad, lo cierto es que siempre, y lo digo en serio, siempre habrá gente tóxica que termine manchando su reputación, o contaminando el ambiente volviéndolo inestable, y por supuesto, darle una muy mala imagen a lo que sea que se encargan de adorar y apreciar. Pero, ¿por qué menciono todo esto, si de todas formas la gran mayoría ya sabe esto? Ya que a ver, no es la primera ni la última vez que ocurren cosas malas por culpa de un fandom, puesto que en años recientes, hemos visto como varios de estos llegan a realizar actos que pueden ir desde dar pena ajena, hasta cosas sumamente cuestionables. Pero, ¿y qué pasa cuando esa comunidad desde siempre, lleva siendo una comunidad que tiene actos y comportamientos atroces, pero que aún así, no se les recalca o revisa las acciones a tal grado de que varias veces no se toma en cuenta que existen? Bueno, si diste clic a este video sabes de qué voy a hablar. En este video hablaré sobre la comunidad de Paper Mario. Una comunidad que si bien, a primera vista no parece tener absolutamente nada de malo, y de hecho hasta puede parecer tranquila, lo cierto es que dentro de la misma, todo, es lo opuesto a pacifismo. Pero antes de cualquier objeción, permítanme aclarar algunas cosas. Primero, no me voy a referir a toda la comunidad de Paper Mario en sí, solamente a esa parte que resalta por lo mala y tóxica que llega a ser, mas no meteré a toda la comunidad en la misma bolsa, ya que eso aparte de poco objetivo, solo demostraría una actitud muy ególatra y egoísta de mi parte. La segunda, es que voy a tomar en cuenta en su mayoría a la comunidad en inglés, porque la comunidad en español, no la he llegado a ver tan intensa o escandalosa, salvo claro usuarios que llegan a portarse de forma pedante con estos temas. Y la tercera, con este video no pretendo que la comunidad mejore, sino más bien, hablar de este tema a detalle, debido a que siento que muy poca gente le toma importancia a las acciones que ha cometido este fandom, que aunque no sean algo muy extremo como otros como el de Pokémon o Super Smash Bros., sí que pueden llegar a ser algo más que cuestionables. Por lo que hablaré y a su vez, desmentiré algunas de sus creencias, y trataré de abordar el tema sin llevarme por ninguno de los dos bandos, ya que yo diría que soy conocedor de la saga a medias, pues solo me he jugado completos estos 3 juegos. Pero aún así, voy a intentar abordar el tema de forma directa y clara, y tomando en consideración apartados que la gente de este fandom vaya que se toma muy en serio. Sin más, soy Insino, y comencemos de una vez. Bueno, para poder pasar al tema principal, primero debemos hablar un poco sobre cómo es el fandom en sí. Como tal, dentro de este fandom puedes encontrar varias formas de analizar y verificar la forma en la que se manejan los distintos juegos de la saga, hablando ya sea de la historia, de los personajes y de sus cambios a lo largo de las entregas, incluso llegando a realizar contenido referente a estos juegos, desde cómo pudieron ser mejores, hablando de cambios en algunos de ellos, referencias, etc. Todo parece sonar muy bien, un fandom relativamente grande y que se centra en convivir y presentar sus propias interpretaciones de cada juego, todo esto sería tan bonito y práctico si no fuera porque esto no abarca ni la mitad del fandom. Sí sé que suena como algo exagerado de mi parte ya que bueno, ¿por qué rayos diría que esto es así si no hay muchos indicios de ello? Pues bueno, ahora sí, me toca hablar de la razón por la que todos ustedes vinieron, y si como no, me refiero a los conflictos y la toxicidad que llega a abundar en este fandom, porque créanme, cuando hice este tweet de aquí en mi cuenta, no estaba bromeando cuando dije que habría de qué hablar. Por lo que mejor hablemos del lado del fandom que muchos no han visto. Y aquí comenzaré a hablar de los elementos que generan discusiones entre ellos, y como no, empecemos con...
Empezaré de una vez con la crítica más frecuente que se hace presente al hablar de los cambios de los Paper Mario modernos. Bueno, más bien el primero de tantos, aunque es obvio que hay elementos más importantes, eso sí. Me refiero al dilema con los personajes originales, o mejor dicho, la escasez de ellos. Algo que se ha visto varias veces al hablar de los juegos modernos, o mejor dicho, desde Sticker Star hasta Origami King, es que muchos se quejan de que no hay personajes originales, o mejor dicho, personajes modificados de especies ya existentes. De hecho, en base a este caso en particular, fue como se creó una teoría bastante conspiranoica y absurda, conocida como el mandato de Mario, que decía que Nintendo prohibía realizar cambios a razas y personajes existentes, o crear personajes nuevos, y esto no solo aplicaba con Paper Mario, sino que a casi todos los spin-offs del personaje, todo por el gran y doloroso pecado, de no poner personajes con gorras y pelucas diferentes. Y a ver, es cierto que en parte los juegos modernos casi no tienen una variedad en ese sentido y tiene en su mayoría Toads de varios colores, pero eso de que no hay personajes originales, pues no es tan cierto. Porque si los personajes originales estuviesen prohibidos, entonces ¿cómo explican la existencia de personajes como Tina, Baldo, los Reyes Olivia y Oli o los Papelementales? Que sí, son pocos, pero en sí, son prueba de que Nintendo no prohíbe realizar personajes nuevos, pero es cierto que escasean un poco. Sin embargo, hay algo que muchos no se ponen a pensar cuando se trata este tema, y es, ¿qué tan relevantes eran esos personajes 100% originales? Es decir, ¿realmente es necesario siempre crear estos personajes originales aunque varias veces estos terminan pasando desapercibidos, o casi no sientes que aporten algo en la historia? Déjenme me explico mejor, en el primer juego nuestro objetivo es el de siempre, rescatar a Peach de Bowser, pero en medio del camino, tenemos que rescatar también a los espíritus estelares. Ahora bien, lo cierto es que aunque son personajes originales y a su vez son importantes, casi no aparecen a un punto en el que sientes que podrías cambiarlos a ellos por tus propios compañeros de la aventura y no afecta a la historia, pues no interactúan tanto con Mario salvo al principio o cuando los rescatas, y lo mismo puedo decir de casi todos los personajes de los reinos, pues la mayoría de estos solo se limitan a estar como cierto medio de comunicación, pero fuera de eso no hacen nada relevante, y cuando te vas del lugar hasta te olvidas de ellos. Lo mismo pasa con la Puerta Milenaria, ya que aquí hay cientos de personajes originales, y en cada lugar que visitas hay gran variedad de estos, pero apenas el 25% aproximadamente de ellos terminan siendo relevantes, ya que o solo hacen determinadas acciones, o te entregan un objeto importante, y claro los jefes con los que combates para conseguir los cristales estelares, pero aunque son geniales o bueno al menos la mayoría, tienen el defecto de que nunca se profundiza mucho su presencia, es decir, muchos de ellos solo aparecen de la nada porque sí, y nunca te dejan en claro el por qué tienen a su posesión el cristal estelar, y otros como los míos literal solo aparecen una única vez, y se van. Y se marchó. Y en Super, vaya que aquí fuera del Conde Cenizo, y sus compañeros, el resto de personajes no destacan en casi nada, los pixelitos son de los peores personajes que han existido en la saga, no te generan nada, solo son herramientas literalmente, y no hacen nada más allá de eso. Como ven, no siempre el tener personajes originales es sinónimo de bueno si no los sabes aprovechar bien, y entonces me dirán, pero si ponemos personajes sin diseños propios seguro la cosa es peor, ya que tenemos más personajes genéricos y que no aportan nada, no tienen identidad, ni nada, ¿no? Pues, ¿y si te dijera que los juegos que la gente ve como malos, tienen personajes que aún con diseños genéricos, son personajes muy especiales? Pues sí, increíblemente personajes así igualmente tienen algo interesante que contar. Por ejemplo, en Color Splash, aparece un grupo de Toad conocidos como los Seísmos, que a través de una carta con una semilla, provoca que estos se reúnan luego de llevar separados varios años, pero que conforme se reúnen, recuerdan experiencias donde uno de sus compañeros en específico llamado Piper, los ayudó a salir adelante, y cómo fue de importante en sus vidas. Desafortunadamente luego se enteran que había caído enfermo y murió, aunque luego este resurge, revelándonos que era una planta piraña, y que de hecho, la semilla que envió, era él mismo. Básicamente todo este asunto fue el factor que reunió a los amigos, y que estos nos demostraran lo cercanos que eran y siguen siendo, todo gracias a alguien que no era precisamente un Toad, teniendo su encanto en la forma en la que cuentan su pasado y cómo juntos logran todo, inclusive con un tema musical que si me lo preguntan es de los más emotivos que he oído en la franquicia de Mario.
pero si creían que ese era el único caso, pues no, ya que en Origami King, tenemos a otro personaje de este tipo, siendo un bobombo ordinario llamado Bobby, quien durante el tiempo que convive con nosotros, nos demuestra ser alguien más interesante de lo que parece, ya que él padece amnesia, pero conforme pasa el rato recuerda las vivencias que tuvo y los amigos que tristemente perdió, por lo que el quererlo a nuestro lado para apoyarlo se vuelve a ser más que una prioridad, y siendo gentil y agradable con nosotros. Sin embargo, en determinado momento del juego para salvar a Olivia, Bobby tiene que explotar, con esto, poniéndole fin a su vida, no sin antes agradecernos por todo lo que hicimos por él y dándonos un último adiós, dejándonos una de las escenas más emotivas que se han visto en un juego de Mario, y a su vez mostrando que sí, podrá parecer un bobombo ordinario, pero en realidad él era mucho más que eso. Como ven, no siempre es necesario que el personaje tenga un diseño 100% original para ser memorable, pues si uno sabe construir al personaje de buena forma, es suficiente para que él mismo sea memorable, y saben que lo que digo no es mentira cuando te pones a revisar cuántos recuerdan la escena del sacrificio de Bobby, al ser algo que se siente muy dramático para un juego así. A lo que quiero llegar, es que si quieren que los personajes sean originales y con diseños propios, pues está bien, pero primero plantéate si realmente es necesario hacerlo así, sabiendo que varios de ellos terminarán siendo irrelevantes aún con eso, y no me llamen mentiroso, porque sé que la mayoría ni se acuerda de casi todos esos personajes salvo por los compañeros de nuestras aventuras y los jefes, porque si fuera así, los llamarían por su nombre. Aunque bueno, no es como que Paper Mario sea el único RPG de Mario con personajes originales que terminan siendo olvidables, pero bueno, eso es otra cosa. Como tal, lo que busco demostrar aquí, es que para tener personajes memorables, no siempre es necesario hacer un diseño en específico, aunque eso sí, hay que saber diferenciar entre diseño base y diseño de relleno, porque es eso lo que define quién importa más. Un diseño base, es el diseño con el que conocemos a la especie, pero puede tener un rasgo con el que lo reconozcamos, y el diseño de relleno, es una versión sin mucha caracterización, pero que se parece en algo al diseño base. Para concluir, no es malo no tener siempre personajes originales, solo mientras estos tengan una forma correcta de presentarse y darse a conocer, porque aún con eso podemos crear personajes memorables como Bobby. Aquí es cuando las cosas realmente se ponen intensas, ya que este es uno de los debates más grandes que existen, y creo yo, es más grande que el de los personajes originales. Y es que si algo ha sido motivo de queja dentro de este fandom, es el cambio en la jugabilidad que se ha visto desde Super Paper Mario, hasta el reciente Origami King. Pasando de ser un juego de aventura con combates RPG con puntos de experiencia, a un plataformero 2D con puzzles, luego un intento de rehacer el concepto de combates por turnos, pero ahora con ataques limitados gracias a los stickers y cartas, y por último un juego de aventuras, donde la prioridad es resolver puzzles y recomponer el mundo usando confeti. Sí, como se ve son cambios muy drásticos en su fórmula, y por ende, en parte es comprensible la crítica de que no han sabido encontrar su identidad o mejor dicho, no tiene la misma esencia. Cosa con la cual puedo estar de acuerdo, ya que sí puede ser molesto que luego de acostumbrarte a una jugabilidad, luego esa misma cambie drásticamente, volviéndola algo confusa, y hasta tortuosa con algunos casos, pero, ¿realmente esto es suficiente para justificar si un juego es bueno o malo? Por supuesto que no. Es cierto que cambiar de jugabilidad puede ser chocante, pero no es algo que sea imposible de dominar si tienes previos conocimientos de esto mismo, ya que como bien dicen, con el fracaso uno aprende, y aquí es un buen ejemplo de esto, porque si bien al inicio uno no lo entendería, no tardaría nada en acostumbrarse. Aparte, una cosa que no toman en consideración es que los primeros dos juegos, con su estética RPG, igualmente tiene en parte el género de aventura, ya que recorres mundos e investigas cualquier cosa que pasa por ahí, el factor RPG únicamente está en las peleas y la subida de nivel, la cual por cierto, es muy fácil hacerlo comparado a otros juegos de su tipo. Pero a lo que quiero llegar es que el fandom toma el cambio de jugabilidad como algo inaceptable, y que no vale la pena que la gente lo juegue, sin siquiera primero experimentarlo por cuenta propia, y aparte llegando a incitar a que otros no lo hagan. Y si piensan que estoy exagerando, más adelante hablaré de un caso que ejemplifica lo que digo, de que ellos juzgan sin siquiera jugar, por lo que guarden en su cabeza mis palabras.
Pero vuelvo y reitero, es cierto que puede ser molesto que cambien la jugabilidad drásticamente, pero se han puesto a pensar, si realmente es bueno depender siempre de la misma jugabilidad para que la misma haga automáticamente bueno al juego. Porque si nos ponemos a pensar, la jugabilidad en cuanto a los primeros dos se refiere, no es digamos un cambio drástico, es más una evolución, que a duras penas se siente diferente. Déjenme explicarme mejor. La jugabilidad del primer juego era un RPG por turnos, donde debías conseguir 100 puntos estrella para subir de nivel, y en el proceso mejoraba ya sea tu vida, puntos flor, o puntos de medalla, y podías equipar algunas insignias para potenciar o mejorar algunas habilidades de Mario y sus compañeros. Pero a su vez también debías darte una vuelta por distintos mundos y resolver algunos puzzles y encontrando algún que otro objeto, como las piezas estelares, o los soles para mejorar habilidades. ¿Y qué pasa en el segundo juego? Lo mismo, pero más Pulido. ¿Y qué? ¿Pensaron que diría barato? No soy un vista ciega, ¿saben? Ya en serio, la jugabilidad de la puerta milenaria es la misma, pero mucho más refinada, ahora sí, con unos controles un poco más precisos, y de esta forma, aunque no es que innove mucho, tampoco es como que los cambios puestos aquí sean malos. Como las nuevas habilidades especiales que podemos usar, o los nuevos compañeros, que si bien algunos de estos son muy similares a los del primero, los nuevos igual no están nada mal, aunque eso sí, no siempre podrán ser tu salvación en algunos momentos. Ya fue a partir de Super que comenzaron los cambios, este siendo más plataformero, pero tenía elementos RPG como subir de nivel, y algunos elementos de su historia hacían que el jugador se mantuviese enganchado, y también estaba su mecánica del 3D bien aprovechado y creativo para jugar con el entorno de muchas maneras. No obstante, donde sí que hubo un cambio drástico, fue con Sticker Star, porque si bien volvió a la mecánica de combates por turnos, los entornos redujeron su tamaño a simples niveles lineales, y encima carecía de toda clase de elementos RPG, que para el colmo la propia mecánica de los stickers estaba mal implementada, porque los combates no solo no te ayudaban, sino que hasta te perjudicaban porque perdías stickers, que encima de todo, los mismos no se usaban únicamente para movimientos especiales, sino que hasta movimientos básicos como los saltos y martillo los usaban, por lo que si se te gastaban, cagaste ya que no hay nada que hacer para zafarte de ese inconveniente, porque sí, encima se les ocurrió la brillante idea de limitar el espacio de cuántos podías llevar. Y como ya no habían puntos de experiencia, entonces ¿qué sentido tenía siquiera pelear, si no recibías algo importante a cambio salvo monedas? Esto lo intentaron corregir en Color Splash, agregando las mejoras del martillo para así llevar más pintura y restaurar así los mapas, por lo que en cierta forma compensaba cargar con el mismo error de limitar los ataques, pues aparte de tener que usar cartas, deviacios y pintarlas para darles uso, por lo que aunque resolvía el problema, dejaba otros más en el camino, aunque bueno, conseguir pintura no es que fuese algo difícil pues había en todos lados. Y en Origami King, volvieron a cambiar el esquema a un juego más de aventura, teniendo mundos más grandes, como un estilo de combate más táctico pero sin perder el esquema de ser por turnos, y con la mecánica principal de conseguir confeti para restaurar los agujeros del mapa, por lo que dentro de todo le daba mejor incentivo a pelear, sobre todo porque aquí los movimientos ahora solo requerían comprar equipamiento para su uso, volviéndolo más accesible y fácil de entender. Pero en sí, esto del cambio de jugabilidad ha sido de los puntos que más quejas generan en el fandom y si bien, puedo comprender el porqué de estas quejas, lo cierto es que estos cambios, en realidad y si me pongo en modo analítico, los hacen para tratar de refrescar el gameplay, y que este no se vuelva repetitivo. Ya que si somos honestos, la puerta milenaria no tiene digamos una evolución muy drástica con el primer juego en cuanto a jugabilidad se refiere, o sea sí, tiene algunas cosas nuevas, pero en general varias cosas como las medallas, o las habilidades de varios aliados, son casi las mismas que las de los aliados del primer juego, por lo tanto, aun con sus cambios breves, en realidad el cambio viene más que nada en los entornos y lugares a visitar, y en jugabilidad pues no es que haya mucho, que ojo, no estoy diciendo que la jugabilidad de la puerta milenaria sea mala, porque no lo es en lo absoluto, solo estoy denotando como el fandom a veces no toma en cuenta el hecho de que se quejan del cambio de jugabilidad luego de los primeros dos juegos que tanto glorifican, cuando ni se ponen a pensar en que si realmente la puerta milenaria realmente supo diferenciarse drásticamente en jugabilidad del de 64, porque si bien lo hizo, tampoco es que fuese un cambio tan drástico.
Y es por eso, que de vez en cuando hay que hacer leves cambios al gameplay para que ya no se sienta tan copiado y pegado, pero sin dejar a un lado lo ya establecido, pero claro solo porque Que no se juega, ni se ve como lo es mi bendito y vanagloriado Puerta Milenaria, entonces ya es sinónimo de mal juego. ¿Cuánto apuestan a que quien dijo eso ni siquiera se ha jugado los demás juegos? Y de hecho ni siquiera yo he jugado Origami King, pero fue porque yo tenía ese prejuicio hacia él por la jugabilidad, pero ahora y tras reflexionar un poco sobre ello y viendo varios videos hablando de él, no miento si digo que tengo ganas de jugarlo algún día, porque vaya que lo presentado sí que es llamativo, aun si no es RPG, y se los dice alguien que apenas se terminó la Puerta Milenaria el año pasado. A lo que quiero llegar, es que no hay que juzgar un libro por su portada, porque aunque no tenga la misma jugabilidad que el anterior, tampoco es un indicativo para que el juego se vuelva automáticamente malo, pero el fandom de Paper Mario, si en algo se parece al de Sonic, es de no saber qué es la opinión tras probar algo, y solo quedarse con lo primero, o mejor dicho, de que realmente no saben qué quieren, porque hasta para las pequeñas cosas se quejan. Como pueden ver hasta el momento, cuando el fandom de Paper Mario se queja de algo, lo hacen hasta con el detalle más mínimo. Pero, ¿acaso esto puede ponerse aún más intenso? Claro que puede. Porque si bien de momento solo he hablado de las quejas más comunes de los juegos, no he hablado de algunos comportamientos cuestionables que han tenido, porque créanme, si lo anterior no les parece lo suficiente para considerarlos tóxicos y arrogantes, ahora voy a hablarles de algunos casos donde este fandom se portó de la peor forma. Y lo que verán a continuación es verídico, porque hay tanto capturas que yo mismo tomé y recopilé, así como otros testimonios que pueden encontrar en estos videos, los cuales voy a dejarles en la descripción de este video. Pero ahora sí, pasemos con los casos. Empezaré por todo lo alto, con un caso que desde que lo conocí, de inmediato supe que tendría que hablar de este fandom en algún momento. Te quiero preguntar algo, querido espectador. ¿A ti te molesta que alguien opine diferente a ti? Quiero decir, ¿no te preocupa en nada que alguien piense algo que a ti no te convence o que no te agrade? Y no me refiero hacia tu persona, sino que más bien referente a algo que te gusta o no. Porque déjame decirte que no tiene nada de malo que tengamos opiniones diferentes de algo. El problema es cuánto te tomas personal dicha opinión y terminas atacando e insultando al usuario en cuestión. ¿Y a qué se debe que comente esto? Bueno, porque parece que al fandom de Paper Mario nunca le hicieron dicha aclaración, y prueba de esto es este incidente. Les pongo el contexto. En el año 2016, un usuario de nombre New Raul Music, publicó uno de los soundtracks de Paper Mario Sticker Star, el cual lleva por nombre, Spectacular Final. En sí, el video no tiene absolutamente nada malo, y de hecho lo que nos trae aquí no fue el video, sino más bien, la caja de comentarios. ¿Por qué? Bueno, porque en un momento aún no especificado del todo, un usuario con el nombre de Lunar 1314, comentaría lo siguiente. No me importa si me odian por esta opinión, pero esta es mi canción favorita de un jefe final de Paper Mario. Ahora bien, cualquiera al ver esto simplemente diría, ¿y esto qué tiene de malo? Y es que bueno, es un simple comentario ordinario, dando su punto de vista, y es algo que se debe respetar. Lo que nadie se imaginó, es que este simple comentario ordinario, causaría lo que hasta la fecha, ha sido el comentario con más respuestas en la historia de YouTube. Ya que ni bien pasaron los días, apareció una respuesta a dicho comentario de alguien llamado Aramaru1837, ok, antes de seguir quiero preguntar algo, ¿y es porque chucha la gente piensa que poniendo números random a su nombre lo hace ver cool? Pues tú lo hiciste en el pasado, no te quejes, ¿y qué mierda era eso de YouTube Polis viejo? ¿Quieres por favor dejarme terminar? Y aparte, ¿cómo rayos estás vivo para empezar? Como decía, Aramaru1837 comentó la siguiente respuesta. Eso es porque tienes 9 años, y no te has jugado los demás juegos de la franquicia, eso te lo aseguro. Y posterior a eso un tal Dave Matthew, le respondió a Aramaru lo siguiente. ¿Qué tal si estamos de acuerdo en que eres un idiota? Todo el mundo puede tener su opinión. Y si es internet, para empezar, no importa tu opinión. Cada día más basado
Esos 3 comentarios bastaron para que comenzara una batalla de respuestas entre cientos de usuarios, algunos defendiendo y otros atacando al dueño del comentario original, discutiendo tanto por las opiniones, la calidad de los juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que me dirán, pero Insi, esto no es para tanto, pues ha habido algunos casos donde la gente sí llega a ser algo tóxica en los comentarios, y sí es cierto. Pero lo que pasó con este comentario superó todas las barreras de la ridiculez, ya que para empezar, el comentario original ni siquiera era ofensivo, era un comentario ordinario, pero debido a la situación en la que la saga se encontraba por aquel entonces, pues el fandom ya había comenzado a dar sus indicios más grandes de toxicidad, y este caso fue de los primeros y de los que más se tiene registro. Porque si prestaron atención, dije que este fue el comentario que más respuestas ha recibido en la historia de YouTube, porque literal esta simple pendejada, en un plazo de aproximadamente un año, recibió nada más y nada menos que más de 500 comentarios. Sí, escucharon bien, más de 500 comentarios, todos discutiendo y peleándose por esto. O sea, estamos hablando de que una simple opinión, en un comentario de un video con música, literalmente desató una batalla campal, más grande que las que vemos a diario en Twitter con las funas porque le cambiaron el color a un personaje de fondo en una película. Y es que en serio, ¿cómo rayos es posible que esto causara tanto? Porque de verdad, es tan estúpido y gracioso pensar que el fandom se tomó muy en serio algo como esto, porque simplemente alguien quiso dar su punto de vista, y literalmente, actuaron peor que gringos viendo a latinos de piel blanca. Pero bueno, si preguntan qué pasó luego de esto, pues el video original de la música fue eliminado en algún punto del 2020, pero la repercusión que tuvo este caso llegó a muchos portales de información, y quedó registro de él incluso en la Internet Archive, donde podemos leer varios de los comentarios del video original. Actualmente se puede encontrar dicho soundtrack en varios canales que se dedican a subir música de Nintendo, y si bajas a los comentarios, todavía hay gente que recuerda este incidente, debido a la magnitud que tuvo en su momento. Sin duda, uno de los momentos más surrealistas de la historia de YouTube. El siguiente caso, podría decirse que tiene mucho que ver con el anterior, no solo porque ocurrió en casi el mismo plazo, sino porque tiene que ver con la etapa más polémica que la saga Paper Mario atravesaba. Durante el E3 del año 2016, Nintendo mostraría más juegos para la ya moribunda Wii U, aunque decir varios es exageración pues apenas y hubo algo de por medio ahí, luego de un pésimo 2015 para la empresa con juegos bien culeros como Mario Tennis Ultra Smash o Animal Crossing Amiibo Festival. Y entre todos esos, por supuesto no podía faltar Paper Mario. Presentando así por todo lo alto, Paper Mario Color Splash. Juego que buscaba ser más de aventura, recorriendo varios nivelitos divididos por zonas en un gran mapa, y usando pintura para restaurar los colores del mundo, trayendo una jugabilidad muy parecida a la de su anterior entrega, Sticker Star. Con solo oír lo último ya deben suponer por dónde va esto. Para ese entonces, la reputación de Paper Mario ya andaba por los suelos, pues el Super ya había dividido al fandom por su cambio drástico de jugabilidad, a pesar de ser un juego excelente y con una historia muy profunda con personajes muy especiales. Y Sticker Star había decepcionado en grande por ser un juego no solo aburrido y tedioso, sino que por su infame sistema de combate mal planeado y su carente identidad, en fin, todo un desastre de juego. Ay, ¿por qué la gente me odia? No esté chillando, usted sabe por qué. El punto es claro, la reputación de la saga estaba de mal en peor, y sus fans rogaban porque el mismo volviera a sus raíces, por lo que cuando se anunció Color Splash, la comunidad no tardó en denotar su descontento con este título, no solo llenando de dislikes y comentarios negativos la presentación del mismo, sino que también, en redes sociales se unirían para formar un boicot directo contra el juego, criticándolo por absolutamente todo, e incluso abriendo una campaña en el sitio de change.org para tratar de cancelar su lanzamiento.
Si literal, no bastó más que el primer avance para venirse con todo, y no hablo de venirse en el sentido que piensan cochinos, sino que literal fue a partir de aquí donde creo que el fandom comenzó a mostrar su más profundo índice de toxicidad, al atacar el producto y a quienes tendían a mostrar interés por él. La diferencia con el anterior es que este no se quedó en un simple altercado, y las consecuencias sí surtieron efecto, pues al final, esto provocó que Color Splash fuera un gran fracaso, vendiendo apenas 80.000 copias, que digo, siendo un juego de Wii U, era de esperarse, pero también en sí influyó que salió justo cuando el ciclo de vida de la consola ya estaba terminando, y la Switch ya había sido anunciada y faltaban pocos meses para su salida, pero en sí el boicot causado por el fandom también fue un factor clave para esto, a pesar de que Color Splash no era un mal juego, pues mejoraba considerablemente varias cosas del anterior. Y si bien había defectos, como el sistema de cartas, que al igual que los stickers podía resultar un problema, pero al menos es un juego aceptable dentro de lo que cabe, pero como era de esperarse, al salir para una consola que fracasó, y encima con una fórmula que no atrajo al propio fandom, pues era lógico que no llegaría muy lejos, aunque la postura que tomó el fandom fue muy exagerada, pero eso sí, no fue la última vez que esto sucedería. Como curiosidad, si buscamos el tráiler de presentación y bajamos a la caja de comentarios, hay alguien que puso uno diciendo en forma de broma, ¿qué será lo próximo? ¿Paper Mario Fiebre de Origami? Vaya que increíble coincidencia. Ahora bien, hemos visto que el fandom llega a descargar su ira como locos por cosas muy pequeñas, pero, ¿cómo podemos llevar esto al siguiente nivel? Sencillo, que por una sola entrevista, el fandom quiera condenar la imagen pública de una persona tan importante, y encima esparcir desinformación para que más gente lo odie, cuando en realidad él no hizo nada malo. Este va a ser el caso más difícil de hablar, porque esto es algo que, lo crean o no, sigue siendo tema de discusión incluso hasta el día de hoy, y es sobre la, supuesta, dictadura impuesta por Shigeru Miyamoto ante la decisión de no crear historias profundas y personajes nuevos. Es probable que muchos hayan escuchado de esto, ya que fue algo que se salió de control en su momento, e incluso fue el desencadenante para esa infame teoría de conspiración del supuesto mandato de Mario. Para entender esto, hay que volver unos cuantos años atrás, concretamente al para nada problemático y caótico 2020. En ese año saldría el que hasta la fecha, es el último título principal de Paper Mario de Origami King, juego que, adivinen qué pasó. Exacto, el fandom nuevamente volvió a criticarlo apenas con el primer tráiler. ¡Qué sorpresa! Esto fue porque de nuevo, se cambió totalmente la fórmula, ahora siendo una aventura con puzzles y teniendo que rescatar a varios personajes afectados por los horrores del origami, teniendo que recolectar confeti para poder restaurar los agujeros que se hicieron al mundo, todo esto con nuestra querida Olivia, y por supuesto, vivir inolvidables aventuras por todo el mundo. Pero bueno, aquí no es tanto el juego lo que importa, sino más bien algo que pasó girando en torno a él. Y es que al poco tiempo de la salida del juego, se realizó una entrevista al productor del juego, Kensuke Tanabe, y este comentó un poco sobre el proceso de desarrollo de los juegos de Paper Mario, comentando que a partir de Sticker Star, ya no se permiten crear personajes originales, y que según por recomendación de Miyamoto, ya no se crean historias profundas. Hagamos énfasis en la palabra recomendación, porque es aquí donde viene la desinformación. Pues según Tanabe, Miyamoto no considera que Mario necesite contar con una narrativa profunda para funcionar, sino que esta misma debería ser más para los juegos como The Legend of Zelda. Sí, aún con los 1001 agujeros de guión, de tanto de Breath of the Wild como Tears of the Kingdom, pero bueno, eso es otra cosa. Lo verdaderamente importante es lo que ocurrió en torno a esto, pues esta entrevista, fue la que creo yo, dejó finalmente ver el peor lado del fandom de Paper Mario, y aunque seguro pensarán que exagero considerando lo que vimos atrás, la realidad es que esto escaló a tal grado que llegó a poner la reputación de Miyamoto como persona, en una situación muy incómoda, no solo aquí, sino frente a la vista de casi todos los nintenderos en general. Ya que gracias a esto, los fans empezaron a culparlo a él de la situación que vive actualmente la saga Paper Mario, con sus constantes cambios de identidad, con la falta de personajes modificados, y el sistema de combate.
Y no estoy bromeando, la gente empezó a decir que él era un tirano por obligar a los creativos a cambiar la forma en la que se manejaban las características de la saga, así como decir que él odiaba las historias complejas. Y la cosa no se acaba aquí, ya que estas declaraciones de Miyamoto, incluso se extendieron en otros lados fuera de la franquicia de Paper Mario, como decir que odia las historias originales usando de ejemplo a Super Mario Galaxy 2, que no tuvo una historia muy emocionante comparada a la del primero, o decir que él quería que Splatoon fuera protagonizado a fuerzas por personajes de Mario, y que odiaba la idea propia con la que fue concebida dicha saga, a pesar de que la verdadera razón era más porque no entendía el concepto, ya que él mismo no estaba muy desarrollado cuando le mostraron el primer prototipo, o díganme, ustedes que entienden al ver esto. Aunque bueno, el usuario Danikio tiene un video donde habla del tema, así que les recomiendo que lo vean para entender, porque esto fue sacado de contexto. Pero volviendo con la problemática en el fandom de Paper Mario, debo dejarles en claro que de hecho, Miyamoto es quien menos tiene que ver en las decisiones creativas que se toman en el desarrollo de los juegos, ya que él en estos juegos, como dije, no está obligando, e incluso el propio Tanabe describe que durante el desarrollo Miyamoto solo entregaba recomendaciones y solicitudes para el equipo de desarrollo, mas no obligaba a hacer dichos cambios. Citando a Tanabe, dijo lo siguiente sobre Paper Mario Color Splash. Desde Paper Mario Color Splash, nosotros como equipo, tenemos un control casi total sobre la dirección creativa del juego. El señor Miyamoto echó un vistazo al desarrollo del juego, pero no hubo solicitudes específicas de cambios. Sin embargo, todos los diseños de personajes tienen que pasar por un examen por parte de nuestro equipo de IP, y esto es realmente estricto. Y por si fuera poco, el director de Origami King, Masahiko Nagaya, dijo lo siguiente. El señor Tanabe tiene razón, en cuanto a que tenemos un control creativo completo sobre los elementos cruciales del juego. Constantemente comprobábamos si nuestro enfoque se estaba alejando del universo de Mario. Durante el desarrollo también tuvimos cuidado de no defraudar las expectativas de los fans. Como se mencionó, existen pautas estrictas relacionadas con el uso de personajes. Es un desafío enfatizar los aspectos únicos del juego sin dejar de cumplir con las pautas. Como pudieron escuchar, se dejó muy en claro que existe la libertad para hacer diseños, pero sí deben cumplir con ciertas pautas que les permitan no despegarse del mundo de Mario, y Miyamoto no tiene que ver en estas decisiones, él solo consulta y entrega recomendaciones y solicitudes, mas nunca ejerce un control y dominio creativo como muchos piensan. Y si aún piensan que él odia a los personajes originales a partir de Sticker Star y no permite crearlos, entonces ¿cómo explican la existencia de personajes como Tina, Baldo, Olivia y Oli? Y sí, son poquitos, pero por lo menos existen, y no traten de ocultar bajo la alfombra su existencia para disque reforzar su punto de vista, y si creen que esto no es suficiente, guarde lo mejor para el final. Y es que muchos también atribuyen a Miyamoto la eliminación de las historias originales y profundas, sin embargo, lo que muchos no saben es que de hecho la razón de la eliminación de estas historias, era porque muchos no se las tomaban en cuenta. Esto lo digo porque en una encuesta realizada por la extinta Club Nintendo, que era sobre Super Paper Mario, se les preguntó a los jugadores, qué fue lo que más le gustó del juego. ¿Y adivinen qué dijeron? Exacto, a muchos ni siquiera les importó tanto la historia, al punto de que apenas el 1% fueron de los que les gustó, o sea estamos hablando del Paper Mario que tiene objetivamente la mejor historia de los Paper Mario, y sin embargo en su tiempo a muchos de los jugadores y fanáticos, no les importó, y ya ven qué pasó después. Así que sí, sin darse cuenta, los propios fans de Paper Mario, fueron los que condenaron a su franquicia a quedar como está ahora, y sin embargo le echan la culpa a Miyamoto por sus propios errores, me pregunto dónde he visto eso antes. Como pudimos ver a lo largo de este video, el fandom de Paper Mario es sin duda algo muy difícil de abordar, pues lo que mostré, aunque quizás no conforma a todo el fandom, sí que es lamentablemente la cara más visible del mismo, y que le ha dado una muy mala reputación. Y si bien es cierto que comparado con otros fandoms cuestionables de Nintendo como el de Pokémon o Super Smash Bros., es bastante más pequeño, no quita que realmente puede ser muy intenso si se lo propone.
Pero pese a todo, esto que mostré es algo común en prácticamente cualquier fandom existente, pero así como hay cosas malas, también hay cosas buenas, pues hay personas que les gusta compartir su creatividad y contenido de todos los juegos, opiniones y mucho más, por lo que encontrar una forma de clasificarlo es algo complicada. Pero seguro se estarán preguntando, ¿por qué decidí crear este video? Y la razón es sencilla. Sentí que este tema realmente necesitaba tocarse a mayor profundidad, y a su vez recopilando los casos, detalles y elementos que más influyeron en este fandom para la visión que se tiene del mismo hoy en día. Porque si bien en YouTube angloparlante hay unos cuantos videos sobre el tema, en el lado hispanohablante siento que aunque no es ignorado, sí que pasa un poco desapercibido, por eso quise abordar el tema, porque siento que el mismo demuestra cómo nunca puede existir la cordialidad al hablar en internet, pero sin embargo no significa que debemos dejarlo todo a la deriva y podemos hablar de diversos temas de una misma saga, sin caer en un lado donde te sientas superior o inferior al hablar. Por ejemplo, yo disfruté tanto de Super Paper Mario, como de la Puerta Milenaria, y aunque reconozco que ambos no son perfectos pues tienen sus falencias, no quita que me llevé experiencias inolvidables con ellos, y aparte recientemente me ha surgido un gran interés por finalmente conseguir Origami King, así que si el tiempo me lo permite, lo haré y les comentaré qué me pareció, aunque eso seguro será después de comprar la Switch 2, XD. Pero por lo pronto, eso es todo por el video de hoy. Les agradezco a los que se hayan quedado aquí de principio a fin. Realmente este era un tema del que quería hablar desde hace tiempo, y vaya que redactar el guión sí que fue un verdadero desafío para mí, pero igual ojalá haya sido de su agrado. Y bueno, ya saben, si quieren apoyar a este canal a seguir adelante, no olviden dejar un pulgar arriba, y si gustas puedes suscribirte y activar la campanita, eso me motiva a continuar haciendo videos. Estoy también activo en otras redes, así que puedes seguirme también ahí, para más contenido y mayor actividad. Me llamo Insino, soy el Vistar Pokémon, y nos vemos en la próxima Luna Roja. Sayonara.